Bienvenidos a todos, tanto de Zoom como Telegram. La charla de hoy, una charla que no estaba programada dentro de esta serie de charlas de ideas sencillas para aprender a ser feliz. No era mi intención no tocar este tema, sino no tocarle todavía, pero en lo que es en la comunidad de WhatsApp surgió el tema de que alguien al reto de la semana de la quincena pasada, de la charla anterior, el comentario era todavía no he empezado a hacerlo, y de ahí me surgió la idea de primero vamos a tener claro cómo crear el hábito de invertir en nuestra felicidad semana a semana, día a día. Y luego ya a partir de ahí metemos conocimiento. Esta sería como una charla, una base, un previo a todo lo que va a venir después. Que no tiene mucho sentido que os comparta ideas sobre gratitud, sobre consciencia, sobre perdón, sobre la sonrisa, que posiblemente también la comentamos, sobre nuestra forma de hablar, si eso no lo practicamos. Si no lo practicamos, bueno, va a quedar ahí la semillita, pero realmente una semilla que no se cuida sigue siendo semilla. Si a esa semilla la dedicamos un poquito de tiempo, cariño y paciencia, la regamos, esa semilla va a florecer. Depende también de la semilla. Aquí podría contaros el cuento del bambú, que también depende de lo que queramos, y luego lo vamos a comentar también luego con el tema del hábito. Que hay veces que esa semilla, por mucho que la cuidemos, tarda en dar sus frutos. Pero eso no quiere decir que tenemos que dejar de cuidar esa semilla. Eso es importante por ahí. Vamos ahora con lo que sería realmente la charla de hoy, el tema de hoy, que es los hábitos. Lo he puesto en principio como pregunta si influyen en nuestra felicidad, pero es una pregunta así un poco trampa. Los hábitos sí influyen en nuestra felicidad, es una cosa bastante lógica. Si mi hábito es ver mucho, oír mucho contenido negativo, contenido, noticias, yo diría morbosas, va a ser, estar informados, es interesante estar informados, pero hay un momento en que pasamos de la información al morbo. Eso ya no es tan interesante para nuestro cerebro, para nuestra felicidad. Entonces, si vamos cargando de esas cosas, esos hábitos que tenemos sí que influyen cómo comemos, qué comemos. Hay muchas cosas, sí influye si hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio. Entonces, los hábitos que tenemos, por supuesto, influyen en nuestra felicidad. Entonces, lo interesante es, ¿vale? Esto lo sabemos. Los hábitos influyen en nuestra felicidad. Ok, Ana, bien, ya me lo has dicho, te creo, perfecto. Pero es interesante saber un poquito de cómo influyen los hábitos en nuestra felicidad y también cómo poder modificar nuestros hábitos. Entonces, vamos por la primera parte. La importancia de los hábitos en nuestra felicidad para mí. Por un lado, es importante, ya lo dijimos la sesión anterior, felicidad es estar bien conmigo mismo, independientemente de lo que ocurra en el exterior. Eso es para mí la felicidad. Entonces, aunque esa sea mi versión, no para todo el mundo esa es la versión de la felicidad. Hay gente que tiene la idea de que la felicidad es instantánea. Para mí, la felicidad tiene que ser duradera. En el caso de la felicidad instantánea es porque esas personas, desde mi punto de vista, están confundiendo felicidad con alegría. Una felicidad instantánea es alegría. Una felicidad duradera es una paz interior. Una paz interior que, por supuesto, se deja influir por lo que nos pasa afuera. Pero yo me puedo influir en un momento dado, pero si me paro y pienso, me doy cuenta que en mi interior sigo teniendo esa paz y que no voy a permitir que se me escape. Voy a cambiar el exterior, voy a cambiar mis pensamientos para mantener mi paz interior.
¿Qué problema le veo yo a esa felicidad instantánea y esa felicidad vinculada a la alegría? Que es efímera. Ese sería el verdadero problema, que esa felicidad se convierta en efímera. La felicidad duradera, a mi entender, es permanente. Con lo cual, a mí es interesante el intentar buscar esa felicidad duradera que digo. ¿Qué pasa con la felicidad instantánea? Pues al final, como es instantánea y es agradable, pues lo que voy a hacer es buscar, buscar. Y estoy buscando constantemente esas situaciones que me hagan me den esos puntos de alegría, de felicidad. Pero entonces es una búsqueda continua de estímulos y de metas. En cambio, con la felicidad duradera, lo que hacemos es implementar hábitos positivos. Y al implementar esos hábitos positivos, luego vamos a ver la descripción de hábitos, pero os la voy adelantando, un hábito es algo que hago yo de forma prácticamente inconsciente debido a que la he repetido muchas veces. Entonces, si yo implemento esos hábitos positivos, yo no voy a tener que pararme a pensar cómo quiero reaccionar, porque ya he creado el hábito positivo. Me ocurre algo. Si yo algo negativo, si yo estoy con esa felicidad efímera, voy a decir que no soy feliz porque tengo algo negativo a mi alrededor. Si yo he practicado el hábito de no dejar que me influya el exterior, de pasar o buscar las cosas buenas de eso negativo que me pasa, yo ya he creado el hábito, con lo cual mi felicidad va a ser permanente, se va a mantener. No voy a dejar que influya lo que hay fuera. Es la teoría, que tiene mucha práctica. De hecho, si quiero ser feliz, debo convertirme en la clase de persona que vive feliz. Repito, si quiero ser feliz, debo convertirme en la clase de persona que vive feliz. ¿Y eso cómo lo hago? Premio para quien haya pensado hábito, que no habéis abierto la boca ninguno. Una de las cosas, uno de los hábitos. Hábitos que ayudan a ser feliz. La conciencia, la gratitud, la atención a nuestro cuerpo, a la sonrisa o la postura, aprendizaje y crecimiento continuo, lo que se denomina Kaizen, cuidarse, cuidar la alimentación, el ejercicio, dormir bien, relajarnos, querernos, perdonarnos, hablarnos bien. Todos estos hábitos están tratados en esa serie de charlas que sí están en YouTube y no las voy a quitar de momento, que tienen el título de Aprender a ser feliz. Entonces os recomiendo que les echéis un vistazo. Vamos a ir tocando algunos de los temas en esta serie de charlas de ideas para aprender a ser felices. Pero es interesante, dentro de crear ese hábito de sitiar nuestra mente de cosas positivas, el echar un vistazo a esos vídeos. Ya os digo que están ahí. Y de hecho, esta pregunta le sonará a Natalia, que ¿estás dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo en tu felicidad? Eso es lo importante. Eso es lo importante de crear esos hábitos. Eso es lo importante de decir, no, es que voy a invertir en mi felicidad. Ana me ha propuesto un reto. El reto que teníamos para esta quincena era sencillo. Simplemente antes de irme a dormir, tenía que pensar en el mejor momento del día. Tenía que revisar mi día y pensar en el mejor momento. Alguien a los 4 días dijo, todavía no he empezado a hacerlo. Hay una persona, además me está escuchando, que tuve un detalle con ella y luego me lo agradeció y me dijo, Ana, hoy vas a ser mi mejor momento del día. Ella ya está ejercitando eso. Ella ya está guardando, siendo más consciente de los buenos momentos y eso realmente la ayuda a ir incrementando su felicidad. Entonces, es lo que tenemos que ir haciendo. Y era un ejercicio muy sencillo, muy, muy sencillo. Pero ¿qué nos pasa? No hemos generado el hábito
de invertir todos los días en nuestra felicidad. Al final, lo que estamos generando, porque de hecho estáis aquí muchos, es cada 15 días escuchar a Ana hablar sobre felicidad, que sí, ya es un hábito interesante, pero es cada 15 días. Y yo lo que os recomiendo es que el hábito de invertir en vuestra felicidad no sea quincenal, sea diario, porque es cuando vais a encontrar los resultados. Si no, va a ser como esa semilla que decíamos al principio, que yo la siembro y bueno, podrá florecer o no podrá florecer. Si lo que espero de esa semilla es que la he sembrado al aire libre y si llueve florezca, pues estoy dependiendo del tiempo. Y recordar que estos días ha llovido, pero hemos tenido una época de sequía. Entonces no puedo que esas semillas que voy recibiendo sembrarlas en el jardín de otro. Tengo que tenerlas en mi jardín, tengo que ser quien las cuide y tengo que, lo que estamos diciendo, invertir ese tiempo y esfuerzo en nuestra felicidad. ¿Os parece interesante el hecho de invertir tiempo y esfuerzo en nuestra felicidad? A algunos de los que estáis aquí os suenan ese listado que he hecho de esos hábitos habituales de las personas felices, esa conciencia, esa gratitud, esa atención al cuerpo, a nuestra sonrisa, a qué postura tengo, ese kaizen, ese plantearnos que cada día quiero ser un poquito mejor. No hace falta un gran cambio, cada día un poquito mejor. Y aparte el cuidarnos, alimentación, ejercicio, dormir, relajarnos, querernos, perdonarnos, hablarnos bien. Eso es muy, muy importante para nuestra felicidad. Y he dicho antes, ¿qué es un hábito? Y entonces he dicho, vamos a preparar aquí una explicación un poquito, un poquito más completa de lo que es un hábito, pero al mismo tiempo sencilla. Es raro que no me salía. Es sencilla, que no simple explicación de algo. Ahora los de Telegram, lo siento, pero tenemos un pantallazo en lo que se ve el hábito. De hecho, los que estáis en Zoom, si no tenéis puesto al orador como principal, os recomiendo ponerlo porque veréis la pantalla más. Dicho esto, hábito. Acción que hemos repetido tantas veces que la hacemos sin pensar o casi sin pensar. Esta es la definición que yo hago de hábito. La hay un poquito más complicada a nivel cognitivo y esas cosas. Y de hecho por ahí hay una explicación para eruditos que la escuché estos días, pero me parece que es muy sencillo esto. Es una acción que he repetido tantas veces que no necesito pararme a pensar para hacer. Y eso es lo que queremos buscar para ser felices. Queremos crear acciones que vayan casi en automático. ¿Cómo funciona un hábito? Vamos a ver qué es el sistema que tiene nuestro cerebro para generar hábitos. Antes de eso os lo voy a comentar. El cerebro le encantan los hábitos. ¿Por qué? Porque el cerebro gasta mucha energía en todos esos pensamientos, en todas esas decisiones que tomamos día a día. Eso le va agotando. A algún sitio venía que incluso tenemos como, imaginaros que tenéis un bote con 100 fichas y son los 100 pensamientos que podéis, o las 100.000, vamos a darnos más decisiones, 1000 decisiones que puedo tomar al día. Entonces, cada vez que tomo una decisión, quito un botón del bote y lo paso al otro. Y es que estoy gastando, lo tiro a la basura porque ya lo he gastado. Entonces llega un momento que no tengo fichas ahí para continuar, para poder seguir pensando. Entonces, todo eso que yo le evite al cerebro de tener que ir a tirar del bote de las fichas, es lo que va a hacer que le resulte más sencillo tomar alguna decisión. Entonces, es importante saber cómo funciona y ese funcionamiento que tiene podemos nosotros actuar sobre él, que es la parte interesante. Pero bueno, vamos a ver qué partes tiene un hábito. Un hábito tiene un disparador. Sería quien inicia el hábito. Tiene un deseo. Tiene una acción
y tiene una recompensa. Y esa recompensa es la que nos hace volver a querer actuar después del disparo. Hay distintas teorías sobre el tema de los hábitos. De hecho, si habéis estudiado algo de hábitos, en algunas teorías lo que hablan es del disparador, la acción y la recompensa. Yo me baso en esta que está en el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, y al principio yo misma, como lo primero que aprendí fue disparador, acción y recompensa, lo del deseo no acababa de como cuajarme, era como añadido por hacer algo diferente, pero no lo veo imprescindible. El caso es que leyendo otro libro, no el de James Clear, sorprendentemente, sino el del poder de los hábitos de Chad Duhigg, sí está claro que el deseo, esa parte de deseo, influye en nuestro hábito y está demostrado científicamente. Han hecho distintas pruebas, se han hecho con ratones y con personas que te ponen electrodos en la cabeza y ven desde que te pongo un disparador hasta que creas la acción, cómo funciona tu cerebro. Bueno, pues en esa parte, cómo funciona tu cerebro, lo que descubrieron es que la primera vez en el disparador, luego la acción era la que subía el ejercicio del cerebro y con el tiempo, con la reiteración, la repetición, ese pico del cerebro subía antes. O sea, es como, ya está ahí el deseo, ya está lo que yo espero. Sería el ejemplo en un momento dado de ese ejercicio que hay con un limón. Si a ti te cuentan lo del limón o con cualquier cosa que hagas, o sea, si tú estás, no hace falta que te lo cuenten, si tú estás partiendo un limón para hacerte una limonada, tú ya estás salivando. Ya tenemos el disparador que es el limón, el deseo que es que yo recuerdo en mi cerebro que ha ocurrido eso y además quiero repetirlo y luego ya estaría la acción. Con lo cual es muy interesante ir observando eso que hay entre el disparador y la acción para que en un momento dado lo podamos potenciar o luego lo vamos a ver también cortocircuitar. Y una parte muy muy importante de los hábitos que la gente suele olvidarse de ella y que por eso muchas veces lo que son las dietas, que suele ser el hábito más complicado, o el dejar de fumar no funciona, viene por olvidarnos de ese cuarto punto del hábito, que sería la recompensa. Me olvido de recompensar a mi cerebro y como no recompensa a mi cerebro, ¿qué es lo que ocurre? No he tenido placer, no me apetece repetir. ¿Para qué? Con lo cual, lo que voy a tener es más fricción a la hora de repetir. Entonces, es interesante tener muy, muy claro este ciclo de los hábitos. Hay un disparador, un deseo, una acción y una recompensa. Es importante, y los veteranos ya lo sabéis, que yo recomiendo tener disparadores. ¿Queréis hacer el ejercicio? Deberíais, pero yo digo, si le queréis hacer el ejercicio de recordar el mejor momento del día antes de iros a dormir, en vuestra mesilla poned algo que no esté habitualmente ahí. Yo os recomiendo la pajarita, porque es una cosa que me gusta, pero da igual lo que sea. Yo, por ejemplo, mira, os voy a enseñar, la tengo aquí porque la tengo para hacer el ejercicio por la mañana y por la noche. Entonces, esta es una piedra, no sé si se llega a ver, ¿se ve? Y pone gracias. Entonces, yo la tengo aquí en mi mesa de ordenador porque prácticamente es de los primeros sitios donde yo vengo por la mañana, me preparo el desayuno y luego vengo aquí a trabajar un rato. Yo tengo mi piedra ahí. Mi visión se va a la piedra, veo que tengo la piedra de gratitud. Recuerdo hacer el ejercicio de gratitud por la mañana. Tengo otra piedra en la mesilla que tiene también gratitud. Tenemos que acostumbrarnos a ponernos los disparadores. Yo en el móvil tengo otro disparador. En mi móvil está puesto un cartel que pone hoy he decidido ser más feliz. Al final tenemos que ponernos esos disparadores. Yo detrás del móvil siempre llevo notas de lo que quiero. Entonces es como vamos a poner esos disparadores en distintos sitios para que nos ayuden
a hacer lo que queremos hacer. Si queremos aprender a ser más felices, si queremos practicar, si queremos mejorar nuestra felicidad y hacerla más estable, sobre todo, lo que tengo que hacer es ponerme disparadores. ¿Vale? Esa sería la primera recomendación que os haría. De hecho, está demostrado que el ambiente influye en nuestros hábitos. Entonces voy a crear un ambiente a mi alrededor que facilite esos hábitos positivos que vamos a querer ir creando. De hecho, por ejemplo, tener la tele en la habitación es un disparador muy negativo para cualquiera. Ir a dormir con un aparato como la tele es sumamente peligroso para nuestra felicidad, a no ser que me digas, no, es que pongo la tele porque pongo ahí la música relajante que me gusta o una meditación, vale. Pero si es para ver la tele como tal, imitar lo que imitan, no suele ser algo que nos aporte a nuestra felicidad. ¿Vale? Nos puede aportar distracción. Lo que también quiero compartir con vosotros es, vale, ¿cómo creo un hábito? Entonces, para crear un hábito, lo que tenemos que hacer es seguir este proceso. Y este proceso sería un disparador. Hazlo obvio, que es lo que he dicho de la piel. Haz obvio ese hábito que quieres crear. Por ejemplo, en el tema de dietas, hay una cuestión es, quiero comer más sano, pero la fruta está guardada en un armario. No voy a comer más sano. Si lo hago obvio, lo que voy a tener es, según entro en la cocina, un frutero lleno de manzanas, de peras, de naranjas, de fruta que me atraerá. Porque al final, cuando entre en la cocina, si lo primero que veo es fruta, mi cerebro va a decir, voy a coger la fruta. Si lo que veo son galletas, mi cerebro va a decir, uy, quiero una galleta. Funcionamos así, son disparadores. No tomamos la decisión. Es nuestro cerebro el que hace el circuito casi de forma inconsciente, tanto en positivo como en negativo. Con lo cual, voy a poner fruta a la vista para tener una alimentación más sana. El deseo, hazlo atractivo. Es lo que estoy diciendo. No es lo mismo tener la fruta en una bolsa envuelta y así de cualquier manera que tener un frutero bonito, todo colocadito y que nos invite a comer esa fruta. Siguiente, ante lo sencillo. Ante lo sencillo es muy interesante que al final sea sencillo hacer el hábito. En este caso, si vas a comerte una manzana, te gusta pelarla y ya dejas el cuchillo preparado, te lo estás haciendo sencillo. Como ejemplo, porque más que nada lo del frutero se me ha ocurrido ahora y no sé cómo más sencillo nos lo podemos hacer. Y algo satisfactorio. La parte de satisfactorio, ¿significa que me tengo que dar premios? No. ¿Es interesante darme premios? Hay una parte que darme premios, por así decirlo, más físicos, más visuales es interesante, pero al final también es interesante que sea nuestro cerebro el que nos dé esos premios. Es decir, yo me estoy comiendo esa manzana y la estoy saboreando. Y además, no solo la estoy saboreando, es que me acostumbro a hacer el ejercicio de que según como la manzana, voy a ser consciente de esa manzana. Voy a pararme a comerla tranquilamente. Me voy a ir dando cuenta de que voy a potenciar el sabor de la manzana. Me voy a dar cuenta que al centrar mi atención sencillamente en la manzana, voy a parar las revoluciones de mi cabeza y voy a tener esa recompensa de sentirme mejor. Aparte, me voy a decir un bien hecho, has comido fruta, no es una dieta. Y lo que voy a conseguir es que mi cerebro lo entienda como satisfactorio y le apetezca volver a comer la manzana. Si yo no cierro el ciclo, lo he dicho antes, lo voy a repetir y lo volveré a repetir, si no cierro el ciclo con ese satisfactorio, con esa recompensa, mi cerebro va a ver el disparador y va a decir, ¿para qué? ¿Para qué voy a pegar la manzana? ¿Para qué si no me sirve si no tengo recompensa? No voy a pagar. ¿Qué por lo menos tiene? Es así, es lo que tenemos que intentar
controlar. Crear hábitos es más complicado que eliminarlos. Eso os lo digo por delante. ¿Cómo puedo crear un hábito de una manera sencilla? Se llama encadenar. Que esto que os he comentado antes, además venía implícito en la explicación que os he dado de mi piel. Encadeno un hábito. Mi hábito ya creado era venir al ordenador a hacer cosas. Es un hábito ya creado. A ese hábito le pongo un disparador, que es la piedra de gratitud. Entonces estoy encadenando un hábito a otro. No le estoy creando de cero. No estoy esperando que me voy a acordar. No, desencadeno. Entonces es interesante. De hecho, es interesante y es lo que solemos hacer. Yo me despierto. El siguiente hábito sería levantarme. El siguiente irme al baño. El siguiente irme a preparar el café. Realmente los hábitos van encadenados. Lo primero que tenemos que hacer, primero, previo incluso a intentar crear el hábito, es darnos un tiempo para observar nuestras rutinas y nuestros hábitos. Eso es interesante, es decir, ¿qué hago, cuándo lo hago y cómo lo hago? Si yo tengo en cuenta todo eso, ahí es donde hago esto por esto y hasta ahora, ahí puedo meter este hábito, porque este me viene bien. Porque claro, si lo digo, mira, ha dicho Ana que pongamos un hábito, mira, pues le voy a poner, según me levanto, me pongo la gratitud. Pero resulta que tu hábito, según te levantas, es plantearte, pensarte todo lo que vas a hacer en el día y te olvidas de la gratitud. Pero a lo mejor tu hábito es, me levanto y me tomo el café tranquilamente. Y a lo mejor veías la tele y dices, mira, en vez de ver la tele, voy a quitar la tele y voy a hacer la gratitud. Entonces es interesante porque cada uno de nosotros tenemos unas rutinas y es interesante darnos 24, 48 horas para observarla, para a partir de ahí poder modificar. ¿Os parece interesante hasta aquí? Vale, digo, me mueve la cabeza Ignacio porque Natalia ha desaparecido, que lo sepáis los de tele, que nos ha desaparecido Natalia, la tenemos ahí, pero está sin cara. Bueno, dice Cristina, que no la había leído antes, que es importante los hábitos de la sonrisa y dame un segundo. A Natalia no la reconoce la CAP y me pregunta Cristina si recomiendo un hábito cuando no podemos ir al gimnasio. No poder ir al gimnasio no significa no hacer deporte. Yo, de hecho, lo tengo que recuperar, ¿veis? Es un hábito que he ido recuperando ya, lo de beber agua según me levanto. El siguiente es recuperar, hacer yoga en casa. No es necesario ir al gimnasio para hacer ejercicio. De hecho, en uno de los libros que he leído, que al final no tengo muy claro qué libro es, que le estuve comentando el otro día la anécdota, hablaban de una señora que tenía, pues se había separado, tenía 2 niños, le había tocado tener 2 trabajos, entonces su día era muy intenso y cuando llegaba por la noche a casa era sofá. Y ese día intenso la suponía no alimentarse bien, con lo cual iba cogiendo peso. ¿Qué es lo que pasó? Fue a un psicólogo y lo que le recomendó es que no intentara modificar mucho su rutina, sino que pensara en ella. Entonces ella lo que hacía era, llego a casa y me caigo en el sofá. Además era me caigo, ni siquiera me tumbo yo sola. ¿Qué es lo que le recomendó? Perfecto. Cada vez que haya anuncios en la tele o te pones una alarma cada cierto tiempo, te levantas y simplemente das un paseo por el salón. Al principio solo decía eso. Luego, como la sentaba bien ese paseillo por el salón, lo que hizo fue irse poniendo unas pesas, un poco más de ejercicio, unas cintas, y nada, ese ratito que antes ella lo que necesitaba era tumbarse, a partir de este momento lo que necesitaba era hacer un poco de ejercicio y cuidarse, porque decimos, al final tenemos una recompensa. Ella veía que cada vez se sentía mejor. Ella veía que cada vez
ese hábito de hacer un poquito de ejercicio a esas horas le venía mejor. Entonces, no es excusa no poder ir al gimnasio para no hacer ejercicio. Lo que tenemos que buscar es qué ejercicios podemos hacer en casa. Además, hay muchísimas rutinas ahora mismo para hacerlas en casa. Que si voy al gimnasio voy a tener el plus de relacionarme con gente, por supuesto, y viene genial, y al final es una de las maneras de engancharnos a los hábitos, es que sean en compañía. Pero no sirve la excusa de no puedo ir al gimnasio para no hacer ejercicio en casa. Se trataría o te invitaría realmente, Cristina, que lo que hagas es, además está a golpe de teclado, Google, qué ejercicios puedo hacer en mi casa bajo impacto, también dependiendo de tus circunstancias. Eso es muy, muy importante, el qué ejercicios puedo hacer. Entonces, hemos visto cómo crear hábitos. Podemos plantearnos, si queréis, cómo eliminar hábitos o no. No sé si queréis, no queréis. Por ahí queremos eliminar esos hábitos que tenemos por ahí perdidos o no. Por ahí se ríe. Buenas, Marta. Me habías mosqueado porque estás con tienes el nombre cambiado. Digo, yo juraría que es. Ana dice que sí que quiere cambiar esos hábitos. Además, Ana ha visto esta infografía por adelantada. Sí, ha ido enseñando de una en una, no todas juntas. Y vamos a eliminar esos hábitos. ¿Cómo podemos eliminar esos hábitos? Bueno, pues al final, si cuando queríamos crear un hábito lo que hacemos es hacerlo obvio, ahora lo que vamos a hacer es hacer invisible ese hábito. Vamos a ponerme ya zancadillas desde el principio. Volvemos a ese ejemplo de quiero alimentarme mejor. Queríamos crear el hábito y lo que hemos hecho, hacerlo obvio y poner manzanas. Quiero cuidar mi alimentación, lo que tengo que quitar son todas las galletas, todas las chuches, todo aquello que me impide el no hacer ese hábito. De hecho, yo, por ejemplo, hay un hábito que ya quité en su momento, luego también es cierto que cuando lo de los 21 días no lo creáis, ni siquiera de los 30, tiene esa leyenda urbana viene de otra historia, hoy no os la voy a contar, pero viene de una historia. Entonces, los 21 días no os creáis ni os relajéis, una vez que llevo 21 días con el mismo hábito, ya se queda conmigo. No, os lo garantizo, en este caso por experiencia propia. Si no estamos pendientes de ese hábito, se puede desaparecer y posiblemente no desaparezca, es que vuelva al antiguo. Realmente eliminar un hábito es muy difícil. Pero sí lo podemos conseguir y lo podemos conseguir si lo cortocircuitamos. Entonces, en este caso es hazlo invisible. ¿No quieres comer galletas? Pues entonces guárdalas, escóndelas, no las compres. O sea, hazlo invisible. El camino más rápido para no comer comida basura es dejarla en el supermercado. Está garantizado. Es así. Ignacio se ríe, pero es algo que no nos damos cuenta. Vamos al supermercado y la cogemos por hábito. No nos paramos a reflexionar y lo llevamos a nuestra casa. Y en nuestra casa, como está ahí, ya me lo como. ¿Cómo voy a deshacerlo? Además, es la parte de la comida basura, no se la regaléis a los amigos, que si no, realmente no estáis siendo amigos. ¿Vale? Entonces, elimínala, no la compres. Entonces, lo que tengo que hacer es hacerlo invisible, hacerlo poco atractivo, que sea poco, que me cueste. Y que además, cada vez que yo piense en voy a comer comida basura, lo que voy a pensar es pararme y decir, es que si como comida basura, mi cuerpo le va a sentar mal, a mi cabeza le va a sentar mal, que eso ya lo comentamos en el tema de la alimentación, lo que os he dicho antes de que esa charla está en YouTube, de la alimentación. Entonces voy a hacerlo poco atractivo, voy a ir cortocircuitando. Lo que voy a hacer es la acción, lo que he dicho al principio, lo voy a hacer difícil. Si quiero comerme unas patatas, me tengo que bajar hasta el supermercado. Y encima, el supermercado abajo ya está cerrado y tengo que ir a uno más lejano. ¿Qué voy a hacer? No voy a comerme las patatas. Entonces, es interesante el cortocircuitar esos hábitos negativos.
y lo voy a hacer insatisfactorio. ¿Vale? Lo que voy a intentar es hacer lo que he dicho. Esa recompensa, cada vez que yo me coma las patatas me voy a fustigar y si tengo para hacerlo bien, mejor, voy a fustigarme. O lo que digo, cada vez que haga ese hábito voy a coger y me voy a poner una X en el tablero, en el calendario que tengo en la cocina, voy a poner hoy pequé. Que lo de pecar, de hecho, lo he oído esta mañana, al final es pecar, no con la idea de, por así decirlo, de la Biblia, de la iglesia, no, he pecado. Pecar significa cometer un error. No significa que, yo digo que me tengo que fustigar, pero me tengo que fustigar para evitar el hábito, pero no tengo que, a nivel mental o a nivel psicológico, fustigarme. Tengo que hacerlo insatisfactorio para no repetir, pero no tengo que, en este caso, que a bajarme a mí la autoestima, pensar que no puedo y demás. O sea, hay que ir teniendo ese límite entre las dos cosas. A ver si os mando fustigaros y al final os creo un problema de autoestima. Dame un segundín porque tengo aquí una pregunta de Cristina. Otra pregunta, si sufro estrés severo, me dan muchas ganas de comer y quiero comer más saludable, suelo comer bien, aunque hay veces que me ayuda el chocolate negro. ¿Me recomiendas algo? Chocolate negro. O sea, directamente lo que te recomiendo es el chocolate negro. El chocolate negro como tal tiene mucho, siempre me acuerdo, me olvido, magnesio, que es muy bueno para nuestro cerebro. A ver, mucho magnesio. El otro día alguien decía, cuidado con tampoco cogerte un, como dices, pasarte con el chocolate, pero sí que es bueno comer un poquito. En el tema del estrés severo y me da, por lo que estás comentando y lo poco que sé, mira, hoy no lo he dicho, aprovecho para decirlo, no soy psicóloga, no soy coach, ¿vale? Lo que cuento es lo que he ido aprendiendo y lo que voy viendo y lo que voy practicando. Por lo que comentas, estrés severo y comer, no me suena ese vínculo. Volvemos a los hábitos, o sea, no, hasta donde yo sé, no está relacionado. Es más la ansiedad la que está relacionada con el comer. Cuando tenemos ansiedad, es cierto, a mí misma me pasa, cuando tengo ansiedad veo que como más. Sí que es verdad que yo no vivo en ansiedad constante, cuando voy a hacer algo que sé que me provoca cierta ansiedad, por desconocimiento, por responsabilidad. No me acuerdo, la semana que presenté el tercer libro, el de cuentos, comí más de la cuenta. Pero yo lo sabía. Es algo como si eres consciente de que la ansiedad te hace comer y dices, vale, puedo ponerme a pegar ahora con la ansiedad o puedo entenderla y aceptarla y permitirme comer. Sí que es verdad que en esos casos te das cuenta y dices, vale, ¿voy a comer patatas fritas? No, zanahoria, manzana. O sea, podemos cortocircuitar y comer alimentos que sean sanos. De hecho, por ejemplo, en verano, un truco muy bueno para quien tiene ansiedad y puede comer, por así decirlo, azúcares pero naturales, es congelar plátanos. El plátano congelado está buenísimo. Es como un helado, tiene esa textura suave del helado. Entonces, yo eso, en el momento que empieza el verano, siempre hay plátanos en el congelado. Le pelo, le parto por la mitad, le pongo un tenedor de estos que hay de madera, un palito de madera, y le meto al congelador. Les meto todos en una bolsa repartiditos y luego al final me saco un medio plátano, no me como todo un plátano, que a lo mejor es muchas calorías, sino me como medio. ¿Qué es lo bueno que tiene? Como está congelado, tardo en comerme el plátano. Con lo cual esa ansiedad la alargo. Otro de los trucos es, tienes ansiedad, tienes sensación de hambre, bebe agua. Bebe agua porque al final el cerebro no distingue entre hambre y sed. Y muchas veces nos equivocamos. Entonces, tengo sensación de hambre, no es la hora, no sé qué, inflate a beber agua. Tenemos bastante límite para meter agua. También es verdad que podemos pasarnos, pero bueno, yo lo que te recomendaría, Cristina, en este caso es ir generando hábitos. También recomendable. ¿Voy a conseguir solucionarlo
cuando estoy en pleno momento de estrés? No, es muy complicado solucionar ese tipo de cosas en pleno ataque o en pleno... Lo voy a poder solucionar siempre y cuando lo que vaya haciendo es practicando y creándome el hábito. Es una cuestión de la respiración. Control de respiración es muy bueno para reducir el estrés, para reducir la ansiedad, todas estas cosas. ¿Qué pasa? Yo ahora os digo que respiréis, inspiréis en 4 tiempos, mantengáis 4 tiempos, soltéis 4 tiempos. Está demostrado que en el momento que ponemos nuestro cerebro atención a la respiración, el cerebro se relaja. Pero si yo te lo digo ahora y tú lo practicas de aquí a que tengas esa situación, te va a funcionar. Pero si no lo practicas de aquí a entonces, te garantizo que cuando tengas un ataque de ansiedad, te vas a acordar de mí y vas a decir, mira, Ana decía que podía hacer eso y no funciona. Claro, no funciona. ¿Vale? Porque hay que practicarlo antes. ¿Vale? Entonces hay que coger el hábito. De hecho, por ejemplo, para el tema de la ansiedad, yo recomiendo mucho el hábito antes de irte a dormir, dedica 5 minutos por lo menos o hasta que te duermas, porque no hay ningún problema, no hay ningún efecto secundario por hacerlo más de la cuenta. Haz esa respiración, la más sencilla que hay, que es inspirar en 4 tiempos, mantener en 4 tiempos y expirar en 4 tiempos. Mientras te estés estando pendiente de tu respiración, vas a relajarte. Y no solo esto, vas a coger el hábito que tú decides respirar y, como lo has practicado, puedes hacer. Entonces, ya tenemos cómo crear un hábito obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio, cómo eliminar un hábito invisible, poco atractivo, difícil, insatisfactorio. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Practicar. Espero que podamos esta semana, esta quincena, que vayamos practicando. Sobre todo, ya os digo, os recomiendo dedicar esos 24, 48 horas. En este caso, a lo mejor os doy hasta 72. ¿Por qué 72? Fácil. Estamos a sábado, entonces tendríamos sábado, domingo, que es fin de semana. Ahí solemos cambiar los hábitos. Por poco que lo hagamos, la vida es lo que hace, que nos hace cambiar los hábitos. Entonces tenemos sábado y domingo. El lunes ya es día de semana, con lo cual el lunes vamos con esa rutina semanal. Entonces podemos, pues, sábado, domingo y lunes, observando nuestros hábitos. Para notas sería dedicar tiempo a escribirles, a ir pensando qué es lo que hago, qué disparadores tengo, qué es como Ignacio, que ahora acabo de ver su cigarro y he dicho, le voy a hacer dejar de fumar. Cada vez que Ignacio le veo el cigarro, yo le echo la bronca. Esto es un hábito bien hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Antes de poner los deberes, ¿alguien quiere cuento? ¿No queréis cuento? No sé si queréis cuento o no queréis cuento, porque he visto que es que me he ido bastante tiempo, son las 10:20. Este tema me encanta, haré un resumen y subiré también, aparte de que os subiré esta presentación, lo voy a subir también como post a la página web y os pondré más lo que sería más ideas. Estoy ahí leyendo a Cristina y a Marta y se me van la vista y a ver cuál de los dos os cuento. O dos. Cuento dos. De normal todo. Dame un segundín, que hoy lo que he decidido es volver al sistema tradicional de... mira, os voy a contar este primero, que le tenía preparado para la semana pasada y yo creo que no os lo leí. Y entonces, darme un segundín, que os pongo por aquí, que no os sabéis. Aquí. El cuento de El poder de la lectura, que no lo encontraba, y es un maestro, o sea, un niño que le pregunta al maestro cuál es el propósito de la lectura. Y el cuento como tal es Nefertiti Madison Pipila. Esta fue la pregunta que un alumno le hizo una vez a su maestro. ¿Para qué sirve la lectura?
El maestro no le respondió en ese momento. Sin embargo, unos días después, mientras él y el joven estaban sentados cerca de un río, dijo que tenía sed y le pidió al niño que le trajera un poco de agua con un colador viejo y sucio que había en el suelo. El alumno se sobresaltó porque sabía que era un pedido sin lógica. Sin embargo, no pudo contradecir a su maestro y, habiendo tomado el colador, comenzó a realizar esta absurda tarea. Cada vez que sumergía el colador en el río para traer un poco de agua, para llevarse a su maestro, ni siquiera podía dar un paso hacia él, ya que no quedaba ni una gota en el colador. Lo intentó y lo intentó decenas de veces, pero por mucho que trató de correr más rápido desde la orilla hasta su maestro, el agua siguió pasando por todos los agujeros del camino y se perdió en el camino. Agotado, se sentó junto al maestro y dijo: no puedo conseguir agua con ese colador. Perdóname, maestro, es imposible y he fallado en mi tarea. No, respondió el anciano sonriendo. No has fallado. Mira el colador. Ahora brilla, está limpio, está como nuevo. El agua que se filtra por sus agujeros la limpia. Cuando lees libros, siguió el viejo maestro, eres como un colador. Ellos son como el agua del río. No importa si no puedes guardar en tu memoria todo el agua que dejan fluir en ti, porque los libros, sin embargo, con sus ideas, emociones, sentimientos, conocimientos, la verdad que encontrarás entre sus páginas, limpiarán tu mente y espíritu y te convertirán en una persona mejor y renovada. Este es realmente el propósito de la lectura. Ese realmente es el propósito de las actividades que yo os comparto, que yo os propongo hacer. Al final podéis pensar que en un momento dado esa actividad es tan sencilla que no va a tener resultado. Y ese es el riesgo, que penséis que es tan sencillo que no sirve de nada. Y al final es un poquito a poco, ese agua que se va colando, esos pensamientos positivos, ese cambio de hábito y pensar en el mejor momento del día, en vez de irte enfadado o enfadada por el día que vas a tener o el que has tenido, cambiamos nuestro pensamiento, dormimos mejor. Y eso que voy grabando en mi memoria, esos buenos momentos, lo que van a provocar es que vaya mi mente limpiándose. Lo he comentado más veces y lo seguiré comentando. A ninguno de nosotros se nos ocurre ir a una cloaca, coger agua con la taza más bonita del mundo, pero agua de cloaca, y bebérnosla. A nadie se nos ocurre. Ese agua de cloaca la descartamos, pero no descartamos mucha basura que metemos en nuestro cerebro o que permitimos que nos metan. Yo no voy a decir que nos meten en nuestro cerebro, porque somos nosotros quienes tenemos el poder de decidir qué es lo que metemos en nuestro cerebro o qué permitimos que nos metan. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. ¿Os ha gustado el primer cuento? Sí, por ahí me dicen chisme a los de Telegram, de vez en cuando no os voy a dejar hablar, eso ya os digo desde ya, porque si no me distraéis, pero sí os puedo dejar que pongáis comentarios y luego les leo al final, que también me gusta saber que estáis ahí, estáis pendientes, ¿vale? Entonces, el 24 me da tiempo a leeros otro cuento, y en este caso le voy a leer para no destrozarle yo misma, un cuento del tercer libro que tengo, el de Cuentos para aprender a ser feliz, con lo cual alguno a lo mejor ya le conocéis, pero bueno, no me lo habéis oído contar, que eso es interesante, y se titula Yo lo hice primero. Era el día de presentar los resultados del taller para dejar de fumar, una experiencia piloto que nos había encargado nuestro responsable del área de salud. Llegué a la oficina con tiempo de sobra, así que decidí bajar a fumar un cigarrillo para relajar los nervios. Mis resultados no habían sido demasiado buenos, así que imaginaba que descartarían este taller. 5 minutos antes de la hora subí al despacho de Javier y allí me encontré con Rosa. A ella también le habían encomendado el mismo proyecto. Me había extrañado no verla en la zona de fumadores. Solíamos coincidir y charlar allí antes de entrar a la oficina. Después de los saludos de cortesía, empezamos a comentar nuestros resultados. Yo creo que esta terapia no va a funcionar. De mi grupo solo ha dejado de fumar una persona
Y según me dijo, porque el médico se lo había impuesto, le dije yo. Pues en mi grupo ha ocurrido lo contrario. Todos han dejado de fumar, menos una persona que decidió dejar de existir al segundo día, comentó Cristina. No puedo creerlo. ¿Cómo lo hiciste? Le dije yo. Fui siguiendo las pautas que nos indicó el psicólogo. Durante la semana yo misma hacía las dinámicas propuestas. Se las comentaba a ellos en la siguiente sesión y comparábamos nuestras experiencias y avances. ¿Por qué piensas que no me has visto en la zona de fumadores antes de entrar? Yo he dejado de fumar al tiempo que ellos. Tal vez esa haya sido la diferencia. Las personas necesitamos sentirnos parte de un grupo, familiar, de amigos, compañeros, y tendemos a adoptar los hábitos de las personas que nos rodean. Si quieres ser feliz, trata de rodearte de personas que ya sean felices. Te será más sencillo descubrir el camino para hacerlo tú también. Espero que también os haya gustado este segundo cuento y que os ayude. Esa es en parte la idea. Cuando hacemos las cosas en compañía es más sencillo hacerlas. De hecho, en parte por eso es la idea de esa comunidad. En Telegram no me está funcionando muy bien y de hecho he decidido que creo que voy a dejar de gastar energía en ella, porque al final si no me la resto a mí misma y me interesa hacer otras cosas, pero en WhatsApp está funcionando muy bien. Tenemos algún problemilla por ahí todavía de coger el sistema, pero en general a mí a mí personalmente me está aportando mucho. De hecho, quien no entráis habitualmente, os recomiendo crearos el hábito, no de estar pendiente del grupo, no es la idea, pero sí reservaros un ratito al día para ver qué ha comentado el resto y para compartir vuestra opinión sobre las distintas dinámicas que os vaya proponiendo. Ahí es la recomendación que os haga. Es momento publicidad. Os recomiendo eso y compraros el libro de cuentos, quien no lo tengáis, o regalárselo a alguien que lo tengáis. Porque al final sí que va a seguir siendo todas estas actividades gratuitas, pero si alguien quiere colaborar con el proyecto, lo puede hacer comprando los libros y regalándolos. Porque va a ser un doble apoyo económico para poder pagar lo que es Zoom, que me acaban de pasar la nueva factura, por eso me he acordado de ello, y también al mismo tiempo estáis colaborando a que mis ideas sobre felicidad, que cuento con que os gustan, van a llegar a más gente. Entonces, es un 2 por 1. Me parece que es una buena propuesta por ahí. Y ahora vamos a la propuesta de reto. No os preocupéis que el reto de hoy os lo voy a poner fácil, muy, muy, muy sencillo, que como sé que la mayoría el reto anterior no lo habéis hecho, vamos a seguir con el mismo. Vamos a seguir con la parte esa de, antes de irnos a dormir, hacer un recorrido por todo tu día y elige el mejor momento de tu día. Pero esta vez ya lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer con un disparador. Vamos a poner algo físico. Ahora ya hemos entendido cómo va a funcionar, cómo funciona ese ciclo. Ya sé que tengo un disparador, un deseo, una acción y una recompensa. Ya sé el circuito que tengo que recorrer para que ese hábito se vaya quedando en mi vida, porque es un hábito interesante no perder. Puedo coger y escribirlo. Hay personas que lo hacen y yo de hecho voy a ver si retomo esa costumbre que me gustaba. De escribir no hace falta que os explayéis. A quien le guste escribir, que se explaye. A quien no le guste escribir, que simplemente ponga un detalle. Un truquillo a lo mejor para quien os cuesta, tener papelitos pequeños en vuestra mesilla para que solo tengáis que poner 4 palabras, recordar, y poneros un bote donde las vayáis metiendo. Ese también está es una de las ideas que está un poco reflejada en uno de los positivando, que graba momentos felices en tu memoria para poder utilizarles cuando les necesites. Entonces, estamos haciendo ese hábito. Lo estoy haciendo visible. Tengo un botecito en mi mesilla. Lo estoy haciendo, estoy ahí el deseo. Deseo ir incrementando ese bote. Lo hago sencillo. Tengo un lápiz con unos papelillos que pueden ser los post-it que encontramos, que podemos comprar en cualquier sitio. Lo hago sencillo y pongo unas palabras. Lo puedo hacer más complicado y me cojo un folio más grande y lo hago más grande. Lo que pasa es que el bote más grande en la mesilla, a ver cómo lo hacéis.
A ver, lo podéis dejar para por la mañana, releerlo y meterlo en un bote grande que tengáis en la cocina. Y lo hago satisfactorio. Tengo que darme cuenta lo bien que me sienta el recordar ese momento. Y además es que cuando lo estoy recordando, mi cerebro no distingue si es real o no es real y lo que consigo es intensificar. Entonces, ya tenemos eso. Lo vamos a hacer que sea visible, que sea, iba a decir satisfactorio, pero es el final, se me ha ido el orden. Visible, ¡Marta! ¡Socorro! No, espera, que voy a coger el atractivo. Es que se me había ido la palabra atractivo. Lo voy a hacer atractivo. Esto de tener las chuletas, no sé quién me decía, pues ¿cómo te lo dominas? Y nada, no, tengo las chuletas por todas partes. A ver, lo voy a hacer atractivo. Lo hago, pongo el disparador. Lo hago obvio. Lo hago atractivo. Lo hago sencillo y lo hago satisfactorio. Si hago eso, pero además es que vais a tener ese plus, porque es lo que he dicho. Podéis hacerlo simplemente en pensamiento. Está perfecto. Podéis decidir que vais a empezar a crear vuestro bote de buenos pensamientos. Ese bote, lo bueno que tiene es, primero, que voy a ir viendo cómo se llena poquito a poco y me va a dar, como es, bien hecho, lo va rellenando, va a ser visual, lo tengo ahí visual y me va a apetecer que siga creciendo. Es como que si metemos monedas, me apetece que sigan creciendo. Y tiene un plus. Si un día tengo un mal día, lo que hago es abrir el bote y coger esos recuerdos. Y cuando yo vaya cogiendo esos recuerdos, lo que voy a conseguir es cambiar mi día y estar mejor. Entonces es un 2 por 1. No os podéis negar a hacerlo. Es un plus. Yo además eso, lo del antes de dormir es un desesperador que tenemos todos. Yo la primera vez que hice el tema de los hábitos, yo decía, después de poneros el pijama, y alguien dijo, yo no me pongo el pijama, y ya no ponemos lo del pijama. Lo que vamos a poner es el antes de irte a dormir, lo que tienes que hacer es, en este caso, pensar en el mejor momento de tu vida. Entonces, esa sería la propuesta. Aviso. Importante. Puede ser algo tan simple como haberte encontrado con un amigo, que la comida estuviese rica. Cientos de cosas que son muy, muy sencillas y no necesitamos que sean grandes cosas para que sea un buen momento. Lo he comentado al principio, que yo en este caso fue un detalle sencillo que le hice a una persona y luego me dijo, Ana, este va a ser mi mejor momento del día. Y no era nada de otro mundo, era algo sencillo. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, el hecho de que no ser feliz es sencillo. Lo difícil es ser sencillo. Hola, un beso muy grande a todas y a todos. Es un placer compartiros esta frasecita, que es fácil de decir y no tan fácil de vivir, pero bueno, ese es el camino. Y la frase en concreto es sencillo ser feliz. Lo difícil es ser sencillo. Es sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo. Venga, una tercera vez que soy un trisca. Es sencillo ser feliz. Lo difícil es ser sencillo. Hola, un beso muy grande a todas y a todos. Es un placer compartiros esta frasecita, que es fácil de decir y no tan fácil de vivir, pero bueno, ese es el camino. Y la frase en concreto es sencillo ser feliz. Lo difícil es ser sencillo. Es sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo. Venga, una tercera vez que soy un trisca. Es sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo. Bueno, hasta aquí sería la charla de hoy. Los hábitos influyen en nuestra felicidad. Espero que os haya gustado, sobre todo espero que os haya aportado ideas. Por ahí Cristina dice que perfecto, miraré tu libro a ver si lo encuentro. Cristina, no sé si estás
en la comunidad de Positivando la Vida, ahí está el libro, si no en positivandolavida.org está el libro, y si no en San Amazon, buscas el libro y también está el libro. O sea, libro de cuentos está por todas partes. Y de lo que estaba diciendo, hasta aquí sería la charla de hoy. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado y os espero dentro de 15 días en otra charla online.